muchos, como somos muchos, voy a leerlos por el chat para que pueda yo continuar con las diapositivas y pues observen el mundo de la biodescodificación y pueda yo pues hacerles la presentación del día de hoy. Primero que nada, pues me voy a presentar. Mi nombre es Michelle Antonio Aguilar Carrera, soy coach en biodescodificación y pues bueno, yo Ya creo no voy a salir. que a todos ustedes, todos los que los hayan invitado, todos los que estén aquí, yo creo que algo han de haber hecho, porque esta información es muy importante. Esta información, puedo atreverme a decir que les va a cambiar la vida. El día de hoy vamos a hablar sobre las 5 leyes biológicas. Voy a compartir los 5 o 7 puntos, los que nos den tiempo, y nos vamos a dividir en 3 días. Los primeros 2 días voy a dar la sesión yo, y el último día, que va a ser viernes, va a dar la sesión de 1 hora y media, 2 horas máximo, la coach Fabiola. Que si lo que les voy a decir el día de hoy, como muchos me comentan en las sesiones, en varias pláticas que hemos tenido también sobre las leyes biológicas, les vuela la cabeza, créanme que con la información de la coach Fabiola, les va, se le va a quitar totalmente cualquier venda en los ojos. A mí me gusta decir que la bioscodificación te sirve para tener una ultra comunicación con los 3 cerebros. Como ustedes saben, nosotros funcionamos de acuerdo al cerebro consciente, inconsciente, subconsciente. Si aquí están, bueno, bienvenidos a todos los que estén del área de salud, doctores, enfermeros, a todos los que, profesionistas, licenciados, que los invita también, un agradecimiento también tengo que agradecer por todas las ayuda que he tenido de la LIC Tania, que nos ha compartido muchísimo, y el IC Adrián también. Un saludo por ahí porque sé que gran parte de la difusión de nosotros, y aparte del acoso a Viola, que hace el trabajo de, pues, de lanzar en las redes sociales sobre nuestro grupo, también sé que ellos pues están trabajando. Siempre me decían, queremos hacer un equipo, queremos un equipo contigo, eh, queremos que más gente sepa sobre este tema, porque muchas personas no saben sobre la biodescodificación desde un punto de vista objetivo, un punto de vista profesional, certificado ante la SEP Conocer. Y entonces ellos me dijeron, vamos a empezar a hacer una especie de equipo, y pues quiero agradecerle a la Lictania, al licenciado Adrián también, que me han recomendado mucho. Sin ellos y el Instituto SECAMBI y el Instituto IDEC Puebla, donde yo me certifiqué y se certificó la Coach Fabiola, pues no pudiéramos estar aquí. Y bueno, quiero decirles, quiero presentarme. Tengo aquí un itinerario de lo que de lo que va a pasar hoy. Voy a presentarles un poquito de mí, y pues quiero comentarles que la información del día de hoy, pues toda viene de la certificación de la SEP Conocer. Venimos desde un estándar de competencias certificado. Venimos desde, ahora sí que las... No puedo salir de aquí. Ahora sí que venimos de todas estas pruebas de los protocolos que van a ser, pues, certificados, estandarizados y bien medidos. Pero nada más déjenme aquí salir, que voy a ponerles otras diapositivas que quiero mostrarles. Vamos a hablar también sobre las bases científicas. El, la bioscodificación te ayuda para tener una ultra comunicación con los 3 cerebros.
tenemos tres cerebros: el cerebro emocional, el cerebro intelectual y el cerebro reptil. ¿Qué es lo que va a hacer la biodescodificación? La biodescodificación se encarga de eh, estandarizar procesos para llegar al origen de conflictos. Conflictos que pueden causar síntomas, síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas transgeneracionales y síntomas situacionales o de repetición de pareja, conflictos en la pareja, todo este tipo de cosas que se repiten. Entonces la biodescodificación te ayuda, lo que nosotros vamos a compartir es que es una información que te va a ayudar a comunicarte con estos tres cerebros de una manera ultra extraordinaria. ¿Qué es lo que vas a observar al tener esta información? Vas a observar los mensajes de tu cuerpo, vas a observar los mensajes de los síntomas físicos. Tal vez ustedes como ya han escuchado un poco de la biodescodificación en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, y se han percatado que hablan sobre una especie de selección hacia lo que tú tienes es por tal cosa y por tal cosa, y llegan a un origen sin hacer un protocolo estandarizado. Aquí les presento mis credenciales. Soy coach certificado por hacer conocer como acompañante en ejecución de sesiones de coaching y como dijo un cirujano inglés, siempre debe estudiar aprendiendo nuevos conocimientos y desechando los viejos hasta el fin de nuestras vidas, pues, damas y caballeros, si no están dispuestos a seguir nuestra profesión con este estado de ánimo, os pido la abandonen para dedicaros a un oficio de menor dignidad, de Hopsel Lister. Y bueno, las 5 leyes biológicas revelan que todo en la naturaleza tiene un sentido biológico. Las leyes como bases de la medicina germánica, como el precursor que es el doctor Krieghammer, explican la causa del desarrollo y la curación natural de las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? El doctor Hammer habla sobre el mensaje que tiene un síntoma físico. Llámale lo que tú quieras. Llámale una temperatura, coloquialmente como le dicen. Llámale diabetes mellitus. Llámale obesidad. Llámale un trastorno alimenticio. Cualquier síntoma físico va a tener un mensaje interrelacionado con los tres cerebros, que son lo mental, lo analítico, lo inconsciente, lo subconsciente. También vamos a hablar de muchas teorías el día de hoy, como la teoría de Sigmund Freud de la libre asociación. Hay varias ciencias que son las bases científicas de lo que utiliza esta técnica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Les voy a enseñar aquí la definición de la biodescodificación. Viene del prefijo procedente del griego bios, vida, y decodificar en la transmisión de un mensaje a la operación, en la que el receptor descifre un mensaje. Y cuando tú aprendes a observar eh, los síntomas de estas 4 categorías que menciono, que vienen siendo mediante los protocolos estandarizados de hacer conocer, tú aprendes a observar un mensaje ultradimensional. Por eso decimos que la biodescodificación es multisensorial y multidimensional, porque se siente en todos los sentidos. Cuando pasa el momento de la biodescodificación de acuerdo a un objetivo, hay un cambio en, en el cuerpo. En ese momento, tú sientes cómo o se quita un dolor o se llega a una conclusión. ¿Una conclusión de qué? Del conflicto. ¿Por qué? Porque el síntoma no es el conflicto. Lo que tú sientes o lo que coloquialmente sentimos nosotros como seres humanos, como emociones, depresión, hablando de síntomas emocionales,
pues, síntomas de carencia económica, lo que tú sientes desde tu percepción no es el problema, solo es la parte visible del problema. Esa urticaria, esa arteriosclerosis, ese microinfarto no es el conflicto de tu vida en este momento. Es solamente la parte visible del verdadero conflicto. Entonces, en conjunto de observaciones de símbolos que el cuerpo utiliza para comunicarse y como parte de un sistema de protección para salvaguardar la vida, la biodescodificación te ayuda a observarlo de una manera sensata ante el programa de la naturaleza. La biodescodificación es una técnica que nos permite llegar al origen del síntoma. ¿Y por qué es importante llegar al origen del síntoma? Porque toda la información que te voy a decir el día de hoy es para que tú la apliques desde ya. Te voy a dar varias estrategias que yo mismo utilizo y que nosotros aprendimos en los diplomados del Instituto IDEC de Biodescodificación para poder llegar a una solución a tu conflicto. Llámale desde tu percepción. Y qué bonito es hablar desde tu percepción, ya no desde el punto de vista del doctor, desde el punto de vista de la otra persona. Más bien, desde tomar una completa responsabilidad desde tu sanación. Y esto es lo maravilloso de la biodescodificación. La biodescodificación te permite tener, primero que nada, la percepción de la responsabilidad de tu sanación. Entonces, sin decir que no vas a necesitar la medicina, porque ningún problema es solamente físico, ningún problema es solamente espiritual, ningún problema es solamente, digamos que tanatológico, ningún problema es de una sola índole. Todos están interconectados con lo espiritual, con lo físico, con lo emocional. Y la biodescodificación y la información que te vamos a dar el día de hoy te va a ayudar a conectar esos tres cerebros y descifrar la solución al conflicto. Encontrar cuál es el conflicto que permea en la vida hacia la biología, ya sea emocionalmente, ya sea transgeneracionalmente, de varias generaciones atrás, muertes violentas, abortos, situaciones complicadas, accidentes, parejas, pues ahora sí que se rompen repetitivamente. ¿Y cuál es el beneficio oculto que está guardado ahí? ¿Cuál es el verdadero mensaje? Porque como te decimos, el, el síntoma que tú tienes, el síntoma que vienen contigo si eres profesional, eres profesionista, eres profesional de la salud, el que vienen a presentarte, el cual va a ser diagnosticado y va a ser medicado o ya sea va a ser dirigido hacia lo que requiere hacer para la sanación en cualquiera de las áreas médicas, no es el problema como tal, solamente es la parte visible del problema. Quiero recomendarte también que si tú quieres empezar a sentir el día de hoy los beneficios de la biodescodificación mediante esta presentación, esta conferencia, este taller, te recomiendo que tengas tu cámara encendida, porque estamos en este momento empezando a hablar de los sentidos. Recordamos que tenemos 5 sentidos y uno de ellos es el inconsciente. El sentido del inconsciente, para el inconsciente, tal vez ya lo sepas, tal vez no, si eres un profesional de psicología, tú sabes que para el cerebro, algo real o no real, si tú se lo dices, va a ser real para él. Entonces, es importante que si tú quieres aprovechar todos los beneficios el día de hoy de esta conferencia, que mantengas tu cámara encendida. Regularmente muchas personas cuando hacen este tipo de masterclass o presentaciones o talleres, te recomiendan tenerla cerrada para que haya una mayor fluidez en la computadora. Pero te voy a decir una definición que, primero que nada,
nos va a ayudar a entender la biodescodificación desde un punto de vista sencillo, porque también hay muchos autores que he leído y que he escuchado que le dan muchas vueltas al asunto. Pero fíjate bien, lo que, lo que me dijeron a mí el día de ayer precisamente, yo estaba llevando mi computadora al, al hospital de computadoras y fíjate lo que me dijeron. Aplicación del diagnóstico de la laptop. Y esto es lo que empezamos con los precursores que vas a ver aquí en esta diapositiva de la biodescodificación. El primero que se atreve en la década de los años 1981, el doctor Hammer. A ver, voy a silenciar. Ahí escucho a alguien. El primero que se atreve a comprobar cómo es que funciona el cerebro en estas, eh, en estos, en esta forma de intercomunicación orgánica y biológica, es el doctor Hammer, que lo explica empieza a indagarlo en 1981. Todo empieza por el doctor Hammer y su hijo, que sufre un accidente de casa y muere. Meses más tarde, desarrolla un cáncer de testículo. Se ocupa de sus pacientes de otra manera. Siendo él eh, director de oncología, empieza a observar a sus pacientes de otra manera y les empieza a preguntar qué drama han sufrido antes de enfermar, qué situación, qué conflicto les ha quitado el sueño 6 meses antes o un año antes. Haya un shock biológico, no psicológico, pero sí este tipo de bases científicas que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a decir varias ciencias como la epigenética, la filogenética, la ontogenia, ya venían hablándose desde la psicosomática por Alexander. El doctor Alexander, que era catedrático, director de una escuela de psicología de Chicago, ya había investigado cómo es que los efectos psicosomáticos afectaban a los seres humanos, los efectos emocionalmente hablando, llegaban a ocasionar este tipo de permeación de la base de no poder resolver un conflicto. Hammer viene a comprobarlo y hacer, que más adelantito ahorita vamos a ver la primera ley biológica, viene a comprobarlo después de explorar 30,000 casos del cáncer, 30,000 casos de cáncer, y comprueba cómo es que todos y cada uno de ellos comienzan por un bioshock biológico, algo que sucede en tres puntos importantes, que es a un nivel mental, a un nivel inconsciente, a un nivel órgano y a un nivel de sorpresa, de no estar preparado para solucionarlo, de no tener la información en tus genes a nivel como tú lo quieras ver, psicológico, a nivel ADN, a nivel, no sé, corpulencia, dependiendo para qué esté hecho tu cuerpo. Es como estos deportes que los definen como dependiendo cómo están el cuerpo de los jóvenes y los establecen para ya sea ser corredores, para ser boxeadores, para ser luchadores, ya nacen con este cuerpo, ya nacen con un proyecto, ya nacen con una misión. Y el segundo precursor de la bioscodificación, que va a ser el psicólogo clínico Mark Frechet, que estudia con el Claude Sabat, se pregunta por qué resiento lo que siento, por qué hago lo que hago, por qué me dedico a lo que me dedico. Y de la mano de Hammer, él descubre el proyecto sentido y la misión de vida. Esto habla desde los 3 libros del ser humano, que van a ser antes de la concepción, ya en la concepción, los 9 meses de concepción y los primeros 3 años de tu vida.
Entonces, en este periodo, el doctor Matt Fletcher, ya después del estudio que vamos a ahorita ver las 5 leyes biológicas de Hammer, empieza a observar cómo es que tú te vas a dedicar a lo que te vas a dedicar por lo que viviste en estos 3 periodos. Luego viene Erickson, que es el gran formador terapéutico inspirado del PNL, la hipnosis y las metáforas. Inventa protocolos para conocerse a sí mismo de un modo emocional y biológico. Y por último, el doctor Salomón Selam, que es el que descubrió y estableció el síndrome del Yacent, que les va a fascinar cuando lleguemos al punto, pero eso ya va a ser hasta el tercer día, que va a explicar la coach Fabiola cómo es que funciona lo que es el síndrome del Yacem. Hasta aquí, hasta este momento, quiero saber si tienen alguna duda, que voy a irlos leyendo sobre lo que les acabo de comentar, porque podría ser que estemos tratando de entendernos entre nuestra comunicación asertiva o no asertiva, pero pues como ustedes saben, hay un cúmulo de percepciones, hay un cúmulo de información y me gustaría, si les hace sentido en este momento, quisiera leerlos, que me dicen sobre lo que estamos observando. Y vamos a entrar en la siguiente presentación. Mientras la pongo, ya conocían la biodescodificación, ya habían escuchado esto, ya conocen las 5 leyes biológicas. ¿Qué les parece esta nueva perspectiva? Ya no estamos viendo la enfermedad como el conflicto, sino la parte visible del verdadero conflicto. Y es uno de los puntos que vamos a observar en esta presentación que voy a poner. El problema que tú crees que tienes no es el verdadero problema. Sí, Cintia me pone, sí se va entendiendo. Hola, soy Laura, mucho gusto, Laura. Aquí los voy a ir leyendo. Aquí vamos a empezar con este título que quise ponerles aquí. Ah, muy bien, Laura. Sí, 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 claro que sí. Qué bueno que te está gustando, Tania. Pues muchos saludos. Cualquier duda, cualquier pregunta, me gustaría leerlas. Voy a darles así periodos como ahorita para, pues para ir contestando sus preguntas y pues quiero que se sientan atendidos. Vamos a ir dándole un proceso como de un entendimiento sencillo, pero a la vez contundente, porque a mí me gusta mucho, gracias, contundente, porque a mí me gusta mucho tener una buena comunicación asertiva y, y pues verificar que me estoy dando a entender. Fíjense, algo antes de comenzar aquí, algo que quería comentarles, para los que no me conocen, eh, todo esto de nuestra idea de comunicar pues este taller comienza no hace unos años, no hace unos meses, no hace unos años que terminamos la certificación, que tomamos los diplomados, no hace unos cuantos años que pasamos, pues a lo mejor muchas cosas que ustedes estén pasando, sino desde los 13 años que salgo de ahorita que escuché que Lau dice soy coach, y pues sí, somos coach, acompañantes en biodescodificación también. eh, Salimos de un evento con una coach de vida. Y fíjate, a los 13 años, yo le dije a mi madre, le dije, yo quiero dedicarme a eso. Luego eh, estudio nutrición. Años después,
estudio nutrición y pues pareciera que nos fuimos perdiendo un poco del camino. No sé si ustedes se han preguntado si están en la profesión adecuada o a veces pues, aman su profesión. Eso es muy, a lo mejor muy seguro que lo hacen. Pero muchas veces, muchas personas suceden que he tenido sesiones y que vienen a consultantes y me platican que pues no les gusta lo que hacen, porque realmente muchas veces nos perdemos en el camino. Y si tú te das cuenta que todo este, este conocimiento, esta pérdida, en realidad no es pérdida, en realidad es un proyecto que te dio tu padre y tu madre para ti y que ibas a cumplir sí o sí para poder llegar a tu misión de vida. Entonces, yo estudio nutrición y estoy sentado en una mesa de, pues, 5 de mis mejores amigos, doctores, estudiantes en la UB de medicina, y les comento, entre una de las cuantas pláticas que teníamos y cafés que nos encantaba hablar sobre medicina, nutrición y dialogar todo este conocimiento de la bioquímica de los alimentos, esa magia que se ve en la facultad cuando apenas lo estás explorando. Y yo les comentaba y les decía, yo quiero estudiar medicina. Decía, yo quiero estudiar medicina y me decían, ellos, cada quien me decían el por qué querían estudiar medicina. Muy bien definida la razón por la cual. Doctores que ahorita mi mejor amigo Sudán Yaret está en Baja California estudiando la transfusión sanguínea, cómo purificar la sangre para una mejor transfusión sanguínea y cosas muy complicadas. Muy buenos doctores, la verdad, sentados en esa mesa, lo recuerdo muy bien, y que hoy son profesionistas. Y yo les comenté que yo quería estudiar medicina porque simplemente lo quería hacer. Y ellos me voltearon a ver casi enojados y me dijeron, ¿cómo es posible que tú quieras estudiar algo sin saber por qué? Y fíjate, sin yo conocer la biodescodificación, sin yo conocer la información del proyecto Sentido y los precursores, yo sabía que estaba haciendo algo que no me gustaba y que yo quería entenderlo. Volteando atrás, observo y me doy cuenta que me ayudó mucho para esto. ¿Por qué? Porque ahora sé sobre anatomía, fisiología, morfofisiología, sé sobre parte del lenguaje, pero yo les dije a ellos, yo no quiero dedicarme, yo solo lo quiero estudiar. Y fue prácticamente una ofensa. Yo creo que para muchos aquí también podría llegar a ser una ofensa, porque tú debes de saber lo que quieres. Pero la realidad es que muchas personas toman una profesión, un estudio y no saben ni por qué lo tomaron. Y hoy vas a encontrar, es una de las cosas maravillosas de la biodescodificación, vas a encontrar la información del por qué haces muchas veces cosas que no quieres y que por más que digas y te convenzas que lo que estás haciendo te gusta, en realidad no es tu misión de vida, porque la misión de vida se disfruta, se tiene el tiempo, te da el momento de poder estar con tus seres queridos y hacer lo que de verdad amas hacer. Y muy pocas veces rellenas esos requisitos para decir que es la misión en tu vida. Fíjate bien, algunos puntos para aplicar la biodescodificación. Perspectiva. Toma una responsabilidad total de tu vida. Mira hacia adentro para despertar, porque si miras hacia afuera, dormirás. Esta perspectiva que empiezo a discutir con ustedes, a presentarles, es hablar desde una responsabilidad sobre lo que creemos que es y no, en realidad no es el problema, en realidad no es el conflicto. Cuando viene una persona hacia mí y me grita y yo digo que es una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene educación, yo creo que el problema es con esa persona. Pero si esa persona es femenina, el problema está con la relación con mi madre. Y te voy a empezar a decir
situaciones, voy a empezar a dialogar situaciones un poco coloquiales, ya un poco más íntimas en cuestión a las relaciones interpersonales y intrapersonales del ser humano. Por ejemplo, una situación para poder explicarme en esta perspectiva, una situación con la pareja, con los suegros. Muchas veces se tiene una discusión con la suegra o con el suegro. A veces la esposa se pelea con tu madre o tu padre, o el esposo se pelea con tu madre y tu padre. Y hay un odio, hay una emoción de ira muy fuerte. Parecía incluso hasta gracioso, porque han hecho incluso muchos chistes sobre este tipo de situaciones. Pero en realidad, esa suegra a veces refleja la relación que tienes con tu madre. Y muchas personas que no conocen la biodescodificación alzan la guerra, alzan el telón hacia el verdadero conflicto y nunca pueden observarlo. Y es ahí donde empiezan a permear muchas de las emociones y empieza a solucionar el cuerpo por ti. Situaciones que tú crees que tienes con una persona, llámale suegra, llámale pareja, llámale vecino, llámale compañero de trabajo, y en realidad es el reflejo de tu madre y tu padre. Por eso puse esta perspectiva aquí a un principio, porque la toma de responsabilidad total de tu vida es mirar hacia tu origen. Y esa es una de las claves para entender la biodescodificación y poder aplicarla en tu vida de manera personal y íntima, sin necesidad que ahorita me empieces a externar tus conflictos. Algo importante es que lo que para mí puede ser un conflicto, para 10 de las personas, de las 40, 30 personas que están conectadas aquí, va a ser algo que no es relevante. Por lo tanto, yo no te puedo dar una pastilla en este momento para decirte que esta es la cura a tu conflicto, pero sí puedes empezar a explorar la perspectiva de la toma de responsabilidad, que es lo único que te va a sacar de ese pasado, de ese conflicto que crees que no tiene solución o que solamente tú puedes ver, que es la separación. Entonces, fíjate, hablando sobre este tipo de cosas del proyecto sentido y la misión de vida, hablando sobre los estudios que demuestran que el 75% de las personas estudian no para cumplir su misión de vida, estudian para sanar a su familia sin saberlo, para sanar a su madre o a su padre sin observarlo. Entonces están haciendo el ver. Esta frase es un cliché que la he escuchado y la he leído a lo largo de muchos autores, muchos libros, muchas personas lo han dicho, que haz un plan porque si no vas a hacer el plan de otra persona o vas a trabajar para alguien más. Y fíjate, el 75% de las personas estudian para sanar a sus familias. Y biológicamente, esto no es una idea de un millonario, de un rico, de alguien muy exitoso o alguien que quiere llevarte a la motivación, porque para mí la motivación no existe, existe la biología, existe lo científico, pero en realidad sí, biológicamente vas a ser o te vas a dedicar a tu primera profesión para sanar a tu madre o, por ejemplo, con todo el respeto lo voy a decir, para cumplir lo que tu madre no pudo cumplir o tu padre. ¿Por qué siempre hablamos o vas a escuchar en la biodescodificación que se habla primero de la madre? Y no es un tema cultural aquí de México. La madre te lleva por 9 meses, tu mamá te lleva por 9 meses en su vientre. Entonces, tiene mucho más dominio sobre lo que vas a hacer en tu adultez. Y muchas personas se quedan en este proyecto sin saberlo. La biodescodificación, una de las cosas que a mí me parecen maravillosas y muy relevantes,
es que te lleva a salir de esa crisálida y poder convertirte en una mariposa, hacer tu misión de vida. Entonces, aquí es donde empezamos. En este principio del principio, a estimular la mente y lograr llegar al proceso de la bioscodificación más fácilmente, con los 5 puntos que te voy a presentar. Otro ejemplo que apunté para ustedes aquí, fíjate bien, es que Einstein, cuando tenía 4 o 5 años, tal vez ya escuchaste esta historia, tal vez no. Conexión, Tania dice, conexión con el cordón umbilical. Sí, no, y de hecho, la conexión con el cordón umbilical no termina en el parto, cuando le cortan el cordón. El niño sigue siendo, el niño se ha descubierto, eh, se han hecho estudios donde el niño sigue conectado con las emociones de la madre hasta los 3 años. Quiere decir que todo lo que le suceda, hablando desde un síntoma físico hasta un llanto, hasta enfermedades que ya nacen los niños, van a ser por todo lo que vivió la madre en ese embarazo. Van a tener un sentido el hecho de que todo lo que pase en sus primeros 3 años sea lo que sienta la madre, porque siguen conectados. La madre no tiene un niño en ese vientre, tiene un órgano más. Ustedes las mujeres tienen una misión extraordinaria y es traer la vida a este mundo. Y entonces, cuando pasan esos 9 meses de gestación, el niño se alimenta de los huesos, de la sangre, de todo lo que come, siente y ve la madre. Entonces, él se vuelve un órgano más de ella. Y cuando sale, sigue siendo su órgano hasta los 3 años. Y eso está biológicamente comprobado. Así que a veces no solo se corta simbólicamente el cordón umbilical. Fíjate qué información, fíjate, aquí nos comenta Yanni Hernández. Yo sabía que todo lo que le pase a un niño de 13 años tiene que ver con los padres. Sí, de 0 a los 13 años, sí. Está comprobado ante bueno, todo lo que voy a mencionar el día de hoy, les comento, está estandarizado ante la Conocer, que hasta los 3 años es un síntoma de la madre y hasta los 13 años, de los 3 a los 13 años, va a ser un síntoma de los dos, porque recuerden que el deseo inconsciente de la madre va a ser lo que va a ocasionar a lo que se dedique ese niño o niña en esos 9 meses de gestación. Pero el padre también tuvo un deseo inconsciente, aunque como en mi caso, cuando yo le pregunté a mi papá, ¿para qué querías traer un hijo al mundo? No sé si ustedes le han hecho estas cuestiones a sus padres que deberían, después de escuchar esta información, hacérselas. Él me comentaba que él no quería traer un niño al mundo, él solo quería tener un poco de placer como tal. Y no quiere decir que no me ame en este momento, porque yo puedo sentir que ha sido un gran padre toda la vida, pero esa era la realidad. Entonces, fíjate, metafóricamente hablando, ¿qué es lo que quería inconscientemente ese padre para mí? Y lo que muchos hombres quieren para sus hijos. Pero fíjate, ese solamente es un 20%. Pero sí, definitivamente, lo que siente que le hace la madre, el padre a la madre, lo que siente la madre que le hace el padre, pues obviamente va a ocasionar o va a permear alguna situación en el joven hasta llegar a los 13 años. ¿Por qué hablan de los 13 años? ¿Por qué lo mencionan? Que es algo que me parece relevante mencionar ahorita. Es que ya a los 13, ya a los 14, 15, ya 19 años, ya el joven ya sabe atar sus agujetas, ya sabe ser consciente. Entonces es cuando empieza biológicamente una repetición de los genes. El transgeneracional, hablando desde un punto de vista ADN o filogenética, se repite a los 13 años, se resiste o se repara en la profesión a la primera profesión a la que te dedican.
Exacto, debería de ser así. Aquí Alexandra Rojas dice, tenía entendido que hasta los 7 años se relacionaba con la madre y desde los 7 a los 14 con el padre. Debería de ser así porque ocurre más que nada ante el hombre, biológicamente hablando, el hombre no tiene periodos de un despertar, digamos que No se oye. me silencié, perdón. Ah, qué bueno que me comentas, Rosalba. Fíjate lo que decía, lo voy a volver a repetir. Decía Albert Einstein de niño, cuando él exploraba su transgeneracional y exploraba qué era lo que había pasado, dice, eh, tenía la relación directa con la teoría de la relatividad, que fue lo que lo hizo famoso. Para los que no saben, él fue el que hizo la teoría de la relatividad y comprobó los átomos y todas estas ciencias de la actualidad. Decía él, ¿qué pasaría si las personas corrieran junto a un rayo a la velocidad de la luz? El rayo se detendría. Depende la percepción del observador. También es una de las
teorías de la teoría del observador, que viene a comprobar esta teoría de la relatividad de Einstein. Todo es relativo ante una perspectiva, por lo tanto, todo es literal para los pensamientos. Todo lo que tú veas, todo lo que tú hables, todo lo que tú menciones, va a ser literal para el pensamiento, va a ser literal para la mente. E igual a mc al cuadrado, lo que tú piensas es energía. Prácticamente habla lo voy a hablar no desde la física cuántica, lo voy a hablar desde la biodescodificación. E para esa fórmula es la energía que tú puedes consumir en un alimento, la energía que tú puedes producir al correr en tu cuerpo, la energía que tú puedes producir al pensar, es igual a la masa. Lo que tú piensas es energía. El cuerpo, según Hammer, ocupa toda esta ecuación como recurso y lograrás cambiar la perspectiva desde el momento de la biodescodificación. Hammer había estudiado cómo es que desde el punto de vista de lo que tú observas y no puedes solucionar, cómo es que tu cuerpo empieza a acumular esa energía y la va a utilizar como una solución biológica. Entonces, Einstein habla sobre que una pequeña partícula puedes guardar muchísima energía. ¿Y por qué la biodescodificación se mete con esta, o por qué la biodescodificación es explicada por esta ecuación? Porque lo que tú guardas en tu mente, lo que tú guardas en tu cuerpo, en tus átomos, bueno, en células, luego átomos, y más, lo más pequeño, los átomos, protones, neutrones y quarks, es la energía de muchas generaciones y va a ser sacada y explotada a un nivel nuclear, que fue lo que le pasó a Einstein. Einstein descubrió que podías guardar en una pequeña partícula mucha energía y luego detonarla. Y eso es lo que ocurre con todos nosotros. Guardamos la energía a un nivel transgeneracional y luego la detonamos y creemos que el problema es la explosión, cuando ese no es el verdadero problema. El problema es mirar adentro, no es mirar la explosión. En otras palabras, el problema no fue Hiroshima y Nagasaki. El problema es por qué mandaron esa bomba. Y yo creo que esta es una parte muy, muy importante para ir entendiendo el proceso de la biodescodificación. Porque cuando tú encuentras el verdadero origen o el conflicto oculto, vas a poder empezar a observar la verdadera solución que tú le estabas dando como responsabilidad a otra persona, que es la que según te está haciendo mal, que es la que según la bacteria está dañando el cuerpo o según el accidente causó este daño. Y es aquí donde pongo el punto número 1 para entender la biodescodificación. El problema nunca es el que tú crees. Fíjate bien, cómo coloquialmente nos han educado en la escuela y en los lugares de trabajo. La mayoría de la gente apoya la especialización. Es decir, es muy popular pensar que para ganar más dinero o ser ascendido, o ser una persona equilibrada, es necesario enfocarse en una sola actividad. Esa es la razón por la que desde el principio los médicos buscan un área de especialización, como ortopedia o pediatría. Y esto pasa con todas las profesiones y todas las cosas. Otro punto, otro punto que quiero comentarles es que el miedo número 1, fíjate, lo que hablamos como estrés ante la sociedad a un nivel general, que podemos decir que ahorita se está desarrollando, el miedo número 1 está en ir envejeciendo.
en un plan de contribución definida con límite. Y fíjate, los límites sanos son uno de los puntos claves para tener una vida sana, para tener una vida con responsabilidad de tu propia vida, tu propio cuerpo y tu propia salud. Y esa es la perspectiva que vamos a ir buscando conforme la biodescodificación te va a ir proporcionando para que tú puedas utilizarlo a tu favor. En este caso, es durar una de las cosas que las personas quieren en este momento, muchas de las personas que están envejeciendo o que quieren llegar a los 100 años, porque ese es un problema para otras personas el llegar a 100 años, es durar más que su dinero. Muchos planes de pensiones han sido modificados de un beneficio definido a un plan de contribución definida, con límite sobre el total de dólares o pesos, en caso de México, disponible. Esto ha cambiado las reglas. La gente sigue para planear ha cambiado las reglas que la gente sigue para cambiar su jubilación y continúa poniendo en aprietos a los programas de asistencia gubernamental y los subsidios. El aumento excesivo de los costos médicos, la gente está viviendo más. Este es uno de los temas importantes que también va a abordar la biodescodificación. Porque al tú tomar la responsabilidad, no vas a entrar en el primero de los miedos más importantes que están hablando el día de hoy en la cultura. ¿Por qué? Porque el miedo es lo mismo que la fe. Y si tú tienes las bases, por ejemplo, la información de las 5 leyes biológicas, no te estoy diciendo, fíjate bien, aquí es donde entramos en controversia y a mí me gusta mucho entrar antes que la controversia entre. Ahora sí que valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que vas a dejar de pensar en la medicina, para nada, pero vas a empezar a cambiar esa fe por ese, esa fe por el miedo que tienen muchas personas. Ese es un punto importantísimo que tengo que decir, porque la gente está viviendo más tiempo y el costo del cuidado médico cada vez es más alto. La gran mayoría de las quiebras en Latinoamérica y Estados Unidos son el resultado de costos médicos desenfrenados. Y ese es el punto, lo desenfrenado, el no tener un límite, el querer de manera inconsciente vivir al desbordamiento de tus límites. Y muchas personas se están dando cuenta de esto. Por eso el problema nunca es el que tú crees. Es un punto importantísimo abordar cuáles son los beneficios de saber las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Porque con esto empiezas a tomar una responsabilidad y ponerle un límite sano a tu vida en todas las áreas que tú quieras mencionar en este momento. La salud, la física, la emocional, la de pareja, la económica. Exacto, aquí dice Yanni Hernández, todo lo que da miedo atraes. Por eso es importante observar esta frase. El miedo y la fe son lo mismo. Hay uno de mis consultantes que me decía una de sus mamás que él estaba un joven internado en un anexo, que me decía, mi único miedo era que él no se pareciera a su padre, porque su padre era muy dependiente del alcohol y muy dependiente de, pues, todo tipo de adicción sexual, comida, todo. Y, y me decía, era lo único que no quería que se pareciera. Y eso es lo que tiene el día de hoy. Entonces, este es uno de los puntos más importantes que aborda la biodescodificación. Poder tomar la responsabilidad de tu vida, poder estar en el aquí y en el ahora y percatarte del verdadero problema. Porque esto es cuando te lleva a la solución real del problema. Tener la solución real del problema te va a llevar a una solución permanente. En pocas palabras,
La naturaleza puede comprenderse como una simple estructura de fórmula matemática. Desatemos la tormenta mental. Fíjate bien, dos observaciones de distintas conducta de distintos lugares hablan que dos observadores observan diferentes cosas, experimentan la experiencia conductual perspectiva, de diferente perspectiva. Y aquí voy a citar una frase del doctor Gasseb que dice así: la perspectiva, no hay una verdad absoluta, sino diferentes perspectivas. ¿Y cuál sería entonces la realidad? Al observar esta frase, que me gusta mucho a mí, sería para mí y para las perspectivas de tantas personas que observan en este momento, lo que vamos a observar del doctor Hammer es la suma de todas las perspectivas. Esta sería la verdadera realidad. El tiempo no está absolutamente definido. El tiempo es relativo y se estira o se encoge. El pasado, presente y el futuro son una ilusión, como habla el curso de milagros. Aquí me gusta citar a mí también parte del curso de milagros. ¿Por qué? Muchos de los pacientes que yo he tenido sesiones, yo les he mandado algunos ejercicios del curso de milagros. Hay uno que yo le mandé a uno de mis consultantes, uno de mis retos más importantes, que ha sido un poco espiritual lo que voy a decir. Disculpen por las diferentes religiones que tengan, pero habla aquí esta frase. Voy a decirla así tal cual, para empezar a observar la perspectiva del doctor Hammer y hablar que los mismos conflictos que tienen las plantas, los animales y los seres humanos es porque todos tenemos un alma y un espíritu, comprobado por la ciencia. Cuando hablamos, bueno, espérenme, voy a silenciar aquí. Cuando hablamos de que Dios crea todo en la tierra y que si vemos que lo malo no es creado por Dios, entonces hablamos de que no existe. Y esta frase, sea espiritual, sea la religión que tengas o no tengas ninguna relación, habla sobre las perspectivas. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viviendo en este momento no es real si es negativo, porque tú no tienes nada negativo en tu vida. Lo que estás observando solamente es un reflejo de lo que no te gustó del pasado. En otras palabras, la realidad verdadera, la realidad que no es una ilusión, la realidad que no es esos 5 minutos que nos da la visión para observar lo que tienes enfrente si es algo nuevo, es el origen del origen, que es tu padre y tu madre. Fíjate bien, la teoría del centésimo mono, el pensar en la iglesia habla de un experimento. Aquí antes de iniciar con las leyes de Hammer, que esto ya vamos a iniciar con la parte buena del taller, habla que, no sé si ya lo hayan escuchado, yo creo que ya muchos de aquí son profesionistas de psicología o de otras profesiones parecidas, ya lo han de haber escuchado. Pero la teoría del centésimo mono habla que un grupo de monos en una isla se comían unas papas sucias, que no estaban, este, pues ahora sí con todo y la tierra, ¿no? No estaban lavadas. Entonces, un mono empieza a lavar las papas en la playa. A lo mejor ya lo escucharon. ¿No? Yo tapé el mío, creo que se dejó de escuchar, ¿verdad? Entonces, un grupo de monos, que eran los hijos de los monos mayores, empiezan a lavar las papas. Entonces todos los empiezan a seguir y se comen las papas limpias, hasta con un poquito de sal de la playa, ¿no? Entonces los empiezan a seguir. Cuando llegan al centésimo mono,
los científicos que estaban explorando a estos animales se dan cuenta que las islas cercanas hacían exactamente lo mismo y que los monos no habían nadado, que no se habían ido hacia las otras islas para transmitirles esta información. Entonces, se preguntaban los científicos en la teoría del centésimo mono, ¿cómo es que las demás islas sabían esta técnica? Más adelante te vas a dar cuenta. Pensar en la iglesia habla de este experimento. Por ejemplo, y pensar en la biodescodificación también te va a ayudar estas cuestiones que te voy a decir te van a ayudar a entenderlas y a irlas aplicando de manera inconsciente. Recuerda que este curso, este taller que estoy presentando, es orgánico. Las ideas que tú escuches van a nacer en ti, tal vez no en este momento, pero va a ser en el transcurso del día, van a nacer ideas que te van a fascinar. Entonces, en la iglesia tú repites palabras y palabras, cualquier religión que profeses o no profeses. En tu casa también repites palabras que te dice tu padre y tu madre constantemente. Y en la iglesia, como en tu casa, va a haber también hermanos, va a haber también papá, mamá, jerarquía, va a haber también personas malas, tal vez algún tío que es que tú lo ves mal porque te ha dicho tu padre o tu madre que es malo tomar, que es malo hacer tal cosa. Igual en la iglesia, tú tal vez vas a ver alguna, alguna persona que no es tan buena, que está ahí sentada, y empiezan expectativas a decir como yo voy a la iglesia para ver a Dios, yo no voy a la iglesia para ver a las personas que están ahí. Y entonces nace esta idea de la individualidad de las perspectivas y decir, la iglesia o Dios está en su pueblo. ¿Y su pueblo dónde está? Las palabras dónde están. Están en cada persona, en cada impronta que sucede desde la etapa de la fecundación, de todos los 9 meses de gestación, hasta el día de hoy con nosotros. Y es ahí donde tú dices que la palabra es que te ha forjado. Ese es otro punto importantísimo que hay que razonar, hay que explicar antes de iniciar con las leyes de Hammer para que podamos silenciar ese inconsciente y podamos escuchar y tener una apertura de lo que es la realidad, porque como les digo, no hay una verdad absoluta, sino solamente la suma de todas las perspectivas. Einstein dice, un hombre libre, un hombre debe ser libre para crear, pero no pudo ver el futuro. También algo que te voy a decir aquí importante, que estudio de la vida de Einstein, no pudo ver su futuro. ¿Por qué? Porque hablando de transgeneracionalmente y hablando de una mente tan brillante como él, terminar solo, eh, voy a atreverme a hablar de sus hijos, terminar con síntomas de trastornos degenerativos mentales de sus hijos y abandonarlos por enfocarse en el descubrir de una teoría que según él iba a salvar al mundo, terminando siendo la bomba nuclear y matando a muchas personas, no se veía tan bueno ese proyecto si lo vemos desde otra perspectiva. Entonces aquí viene la teoría del doctor Salomón Selam. Faltar el respeto a la autoridad, faltar el respeto a una persona que fue tu padre y tu madre y no tener una coherencia o no tener una habilidad de tener una buena relación con él, habla de esa falta de relación o respeto a la autoridad que también él tenía. Y fíjate cuántos problemas. Una persona que te hablo que que descubrió tantas cosas
y cuántos problemas llegó a tener. Entonces, les había contado que también había llevado al hospital a mi computadora. Entonces había explicado que también la bioscodificación te ayuda a la comunicación con los tres cerebros. Hay una, mm, hay una explicación que me dice la persona que me dio mi laptop. Me dice, te voy a dar unos comandos. Lo que pasa es que yo no sé qué es lo que tiene tu computadora. Necesitamos abrirla y limpiarla. Tal vez ustedes sepan sobre estos, estos, o sea, sí que estos diálogos de las computadoras. Pero pues yo no sabía mucho, pero ella me dijo, para que yo pueda observar el verdadero problema, tengo que abrirla y la tienes que dejar 3 días. Pero si la vas a usar el día de mañana, como me dices, porque yo le dije, es que necesito usarla para hacer este, esta videollamada, esta conferencia, me dice, te voy a dar unos 3 códigos que vas a aplicar desde el hardware, desde la parte de afuera de la computadora. Entonces yo le dije, perfecto, vamos a aplicarlos. Ella me los dio, me dio una hoja de comandos y los apliqué y la computadora está perfecta. Pero ella me dijo, no te puedo decir qué es lo que tiene realmente hasta poder ver al fondo. Y esto es lo que estamos ahondando. Esto es lo que vamos a ver ahorita con las leyes de Hammer. Te voy a poner las diapositivas. Mientras, quiero escuchar, ahora sí voy a leer ahorita los mensajes. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, aquí voy a leer los mensajes. Es momento para que me digan qué tanto sentido te hace lo que te estoy diciendo. Eh, si alguna vez has escuchado este tipo de teorías o has escuchado sobre la bioscopicación. Vamos a pasar a las leyes de Hammer. Creo que hay un audio. Si pueden silenciarlo por ahí. Bueno, yo lo voy a silenciar. Listo. Voy a compartirles. Aquí leo sus mensajitos, ¿eh? Ah, gracias, Tania. Excelente potencia. Todo va a quedar grabado, ¿eh? Para que lo tengan ahora sí que en mente. Ahorita en lo que se abre, se pone en pantalla completa. Ahorita les explico. Les recuerdo que lo que estamos viendo el día de hoy es
requiere ser aplicable. Lo que les voy a mencionar requiere ser aplicable porque todo conocimiento que no es aplicado no sirve. Entonces, requerimos aplicarlo, requerimos practicarlo, porque a pesar de que es una información, que les digo, todo lo que es, todo lo que les voy a decir pues es certificado estandarizado, requiere de la habilidad para poder desarrollarlo. Vamos a hablar de las leyes de Hammer, la filogenética, la ontogenia y la ley de la libre asociación de Freud, la terapia breve centrada en soluciones. Todo lo que veremos puede ser aplicable desde ya, como les digo. La visión es darle un equilibrio al mundo. Nosotros quisimos hacer estas potencias, estas 3 conferencias, para poder, en una visión de ayudar, poder darle un equilibrio a nuestro mundo alrededor, porque si todo nuestro alrededor está bien, podemos dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos a nuestros hijos. Eso es trascender o tener un gesto de Héctor, ya sea de mujer o un gesto de Héctor de hombre. Querer que tus hijos se trasciendan, ya no concentrarte solamente en ti, sino en la trascendencia de tus hijos o de los demás si es que no tienes hijos, claro, claro está. Otra vez silenciaste tu micrófono, Antonio. Ok, muchas gracias. Bueno, ya les había comentado que las leyes biológicas de Hammer son descubrimientos del campo médico biológico. El doctor Greg Hammer, durante la década de los 80 y los 90, muestra principios biológicos que rigen todos los procesos que hasta ahora hemos llamado enfermedades, tanto en los animales como en los seres humanos. Estos principios arrojan información precisa del comportamiento de los procesos fisiológicos subyacentes de las enfermedades basados en la embriología y en la evolución biológica, reflejada en la filogénesis, y al mismo tiempo nos aportan elementos extremadamente precisos para valorar aquello que está sucediendo en nuestro organismo. La primera ley biológica establece que cada llamada enfermedad, ahora programa especial con sentido biológico o SBS, como le puso el doctor Hammer, se origina a partir de un shock biológico grave, inesperado, agudo, dramático y vivido en soledad. Y es aquí donde nos dan una clave, esta primera ley, para observar que va a ser algo dramático, algo que no nos esperábamos. Por lo tanto, no tenemos un sentido de resolución. Quiere decir esto que no vamos a tener una información en nuestra mente para solucionar de una manera adecuada. Entonces, en este momento es cuando manda la señal, hablándote de los 3 cerebros, manda la señal a un nivel órgano, a un nivel sentido de un órgano para solucionarte. Y el que lo manda, voy a decirlo de una manera coloquial, tal vez no está bien dicho a un 100%, pero el que lo manda es el cerebro reptil, es el que te va a salvar. Cuando tú no tienes la información de solucionar un conflicto inesperado que no lo esperabas y no tienes la información para solucionarlo en ese momento, el que te va a solucionar es el cerebro reptil. Cuando tú tienes esta información de la biodescodificación, vas a poder darte cuenta de esto antes de que suceda o en el momento que suceda, para poder hacer que no sea, que no progrese este síntoma en caso que sea físico. Y va a ser sentido o vivido en un sentimiento de soledad, en un sentimiento de soledad simbólico. O sea, puede ser que la persona esté entre personas, pero no lo pueda decir. Y esto también es un punto importante.
que recordamos de la primera ley, que muchas veces hay epidemias de soledad entre muchas personas. Y por eso es que se hace un poco más complicado llegar al origen del síntoma, al origen del conflicto o al conflicto oculto que está provocando o está permeando esa emoción que está permeando un síntoma físico. En el caso que ocurre de forma simultánea, en este caso ocurre de forma simultánea en 3 niveles. Y aquí va un punto también importantísimo, que es un nivel psique, cerebro y órgano. Volvemos al ejemplo de los 3 cerebros. El reptil, al observar que no tiene solución, lo manda al sentido que, según metafóricamente hablando, está sido afectado en el exterior, o sea, al órgano que tiene el sentido. Pero algo importante para mencionar en cuestión a la biodescodificación, habla de la mente, habla de la percepción, habla del pensamiento. Por eso no podemos definir en la biodescodificación que si tú tienes tal síntoma de diabetes es porque te falta dulzura o porque tienes tristeza. O si tú tienes una pulmonía o neumonía, tú tienes tristeza. Nunca podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una percepción diferente. Entonces, lo que para mí puede ser un problema, como lo había dicho algo anteriormente, para otra persona ni siquiera lo toque. Entonces, esto no va a ser un bioshock biológico. Entonces, eso no va a ser relevante para ella. Pero tal vez para esa persona en ese momento dicen, "Ah, pues sí, ese es mi problema". Y tú, como estar en ese entorno, en ese grupo, pues tú vas a decir, pues sí, ese es el problema. Y se hace, obviamente, también una especie de colectividad, una especie de decir, empiezas a escuchar, y ya hablamos de las palabras, cómo es que impactan las palabras en la iglesia, el centésimo mono, en papá y mamá, entre hermanos, es cuando tú empiezas a escuchar palabras como, es que ahorita no hay dinero, o es que ahorita está tal pandemia, es que ahorita está tal situación. Y todo se empieza a permear y a desarrollar de una manera colectiva también, desde esta primera ley. A mí me gusta mucho la primera ley, cómo es que explica que para una persona no va a ser el mismo conflicto que para otra. Y cómo es que manda el cerebro, hablando del inconsciente consciente, al cerebro reptil la solución a este órgano, que va a ser el programa. En este caso, cuando te mencioné, pues a lo mejor muy sencillamente, que llevo el ejemplo de mi computadora a componer, me dicen, no, pues aprieta tal comando y ya entra y ya soluciona. Pero no se va a poder solucionar a un nivel 100% con una pastilla, aunque obviamente en la medicina sí está establecido, en la medicina clásica, a un 100% esa enfermedad si no ves el interior. Entonces, si no ves el origen del conflicto, viene más fuerte y puede venir una solución biológica, pues de liberar a la célula, a la inmortalidad. Y es cuando viene decir, bueno, es que mira, yo no tengo la culpa, esto sucedió y pues voy a decirlo un poco fuerte, pero nos vemos de aquí. Hablando desde un sistema metafórico del cerebro reptil, porque obviamente, ¿qué persona va a decir esto, verdad? En el instante en que ocurre el evento inesperado, algo que no podías observar que iba a pasar, el sentido biológico contenido conflictual que la persona percibe activa uno o más programas especiales con sentido biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos metafóricamente como si tú fueras una computadora, si se daña un programa dentro de ti, no solamente se va a dañar el Windows, no solamente se va a llamar Word o el explorador, sino va a empezar a fallar varias cosas
para lograr que tú no puedas seguir tocando esa computadora, porque no quiere que la toques. Y el cuerpo funciona como este, y es cuando vienen varios síntomas de un solo conflicto. Una sola herida emocional puede ocasionar varios síntomas. Aquí es lo que nos dice. En el instante que ocurre el evento inesperado, el sentido biológico o contenido conflictual que la persona percibe activa uno o más programas especiales con sentido biológico, cada uno de acuerdo para hacer frente al tipo de evento inesperado vivido por la persona. Y aquí podemos decir, hacerle frente de acuerdo a qué. También ese es un punto importantísimo sobre esta información. Hacerle frente de acuerdo a qué. De acuerdo a lo que te enseñaron a sentir. De acuerdo a lo que yo observé cómo se comportaba mi mamá, yo observé cómo se comportaba mi papá ante una situación, yo observé y de acuerdo frente al tipo de evento inesperado por la persona, el contenido del conflicto biológico o sentir biológico es determinado en la localización del impacto tanto en el cerebro, foco de Hammer, él le llamó como foco de Hammer, lo que se prendía en el cerebro cuando entraba el conflicto por la visión, se encendía un foco. Él hizo varias pruebas en electroencefalogramas, resonancia magnética, aparece en su libro de Nueva Medicina Germánica, varias fotografías de los 30,000 casos férreos del cáncer, y cómo es que se prenden. Y de hecho muchos doctores, cuando él empieza a dar a conocer esta teoría de él, empiezan a decir que decían que eran los locos focos de Hammer, porque a veces no se veían, o a veces se veían varios, que mandaban la señal al sentido del órgano. Por eso muchas veces, por ejemplo, hablamos desde, bueno, yo estudié nutrición, si hay aquí por algún nutriólogo o alguien que haya pasado por esta materia de nutrición del cuerpo, pues en medicina se ve mucho. Hablan de que la grasa te sirve para una cosa, que es para protegerte. Y hablamos que si hay un estrés constante, hablamos de que la función de la grasa como tal, hablando desde primitivamente funcionaba para proteger los órganos internos, esa es la función de que se va a estar protegiendo. Y sí, tiene que ver mucho con las situaciones con el hígado, con las situaciones con las glándulas suprarrenales, con situaciones con estas partes que también habla la medicina china, que tienen que ver con el carácter de la ira, el miedo, el enojo, y se dan cuenta como muchas personas que tienen pues esta protección en estos órganos excesiva, vamos a llamarles impulsivos también. O nosotros mismos, que muchos tenemos en un momento de nuestras vidas, esos niveles un poco elevados, vamos a decir, reaccionamos impulsivamente y nos comimos pues todo lo que estaba en la mesa. Y sí tiene que ver con las emociones también. Entonces, a partir del DHS, cada uno de los programas, bueno, el DHS le pone el síndrome de Drick Hammer en honor a su hijo, que como les decía antes, murió por una bala perdida. Cada uno de esos programas SBS se desarrollan, que son programas con sentido biológico, se desarrollan de forma simultánea en 3 niveles, que son psique, cerebro y órgano, de acuerdo a lo que ahorita estoy mencionando, que, que tiene que ver. La segunda ley, fíjate bien, la segunda ley habla que en caso de solucionar la situación del conflicto biológico, el evento al que se llama conflictólisis, cada programa atraviesa normalmente 2 fases principales. La primera llamada fase de conflicto activo, que implica un tono neurovegetativo simpático, y la segunda, la fase postconflictólisis de reparación, que es parasimpática, que lisis significa sacar
o relajar, que es el momento cuando ya el conflicto, si es que tiene solución, va a pasar a la segunda etapa. Si es que todo lo que sucedió alrededor, que ocasionó lo que viene siendo varios beneficios ocultos, este síntoma físico, si es que corrió este programa y hubo a lo mejor una fiebre en el niño y la mamá corrió y lo atendió y el papá cuando estaba distraído regresó a su casa y se preocupó y se logró ese beneficio oculto, que muchas veces uno de los puntos más importantes es que muchas veces las personas no se dan cuenta. La persona que está pasando esta situación, hablando del niño o hablando de ella misma si tiene temperatura, no se da cuenta que está en un proceso de reparación, porque pues sabemos que la medicina incluso ya sabe que ya especifica que la temperatura es un proceso de reparación del cuerpo. Muchas veces, muchas personas no lo saben y entonces creen que ese es el problema, pero en realidad está solucionando algo. Y esto es a lo que le llamamos beneficio oculto. Si el problema que muchas veces pasaba con el doctor Hammer, llegaban, bueno, si hay doctores, enfermeros y lo pueden comprobar, llegaba el paciente y al momento de darle la mano, al momento de estar escuchando y escuchar a la persona, hablar, desahogarse y decirle, tan solo hablando del síntoma, la persona ya empezaba sintiéndose mejor. Y es porque empieza a relajarse. Y es algo que quiero mencionar también, que ocupamos los coaches en biodescodificación, que es la escucha activa. Cuando tú escuchas, y fíjate bien, esto te va a servir también para la pareja. Cuando tú escuchas y observas a la otra persona desde su dolor, no desde su culpa, no desde lo que te hizo o hizo, la cosa empieza a ser sanada. Y cuando tú hablas de la cosa con tu pareja, con tu familia, cuando tú hablas, como dice Lacan, de la cosa empieza a ser sanada, porque empiezas a ser escuchado. Ya no se vive en soledad. Y eso está comprobado en un documental, se llama Zonas Azules, del doctor Beckner, me parece Beckner. Lo van a encontrar así, las zonas azules, encuentran su investigación. Habla sobre que las personas que tienen grupos, ya sea de la iglesia, ya sea de, no sé, un conjunto de amigos que duran mucho y que hay equilibrio y códigos entre esposas, esposos y todo de manera equilibrada, obviamente, emocionalmente, maduramente hablando, esas personas llegan a vivir más de 100 años. Ese estudio lo hizo él. Y precisamente habla de esa escucha activa que sucede también cuando se va al doctor, cuando se va a hablar del conflicto, cuando se va a hablar de lo que está sucediendo. Y entonces pasa a la otra fase. Esta es la segunda ley biológica. Pasa a la fase de reparación. Quiere decir que si el conflicto tiene solución, ya cuando la persona lo vio, se exaltó, se le sorprendió y tuvo esa sensación de no poder solucionarlo, entonces es cuando empieza a actuar el programa biológico, que va a ser, llámale cualquier síntoma, llámale depresión, llámale ansiedad, eh, llámale alcoholismo, porque también es un recurso el alcohol. Y eso lo van a ver en el tercer día con la Coach Fabiola. Va a estar maravilloso hablar de cómo es que se utilizan como recurso varias adicciones, emociones y cómo los neurotransmisores pasan en este programa biológico en segundo plano. Entonces, inicialmente se presenta un DHS. Fíjate, aquí está el orden, el DHS, luego pasa a la fase de conflicto activo, que ven aquí en la diapositiva, y luego viene la conflictólisis o la llamada este,
pasa a la llamada crisis epileptoide o crisis curativa. Y esto lo dice la gran Albert Einstein de la biodescodificación, que es en donde se certificaron la gran mayoría de información que voy a dar, a excepciones de las auténticas que vamos a observar de algunos casos que voy a presentar sobre casos que yo he tenido de biodescodificación. Y la gran Albert Einstein de biodescodificación dice que es Paola Ciapa, directora de IDEC Puebla. Habla que las leyes biológicas también son utilizadas metafóricamente. Se ha dado cuenta que a lo largo de sus consultas y estandarizar toda esta información ante la hacer conocer, se ha dado cuenta que también pasamos crisis emocionales cuando se requiere solucionar alguna situación. Y es por eso que hay algunos accidentes, hay algunas situaciones que No se escucha. perdón. Y obviamente no lo es. Obviamente no es por esa culpa. Es por, el carro. creo que se quedó un audio. Se silencia el mío y creo que se abren algunos. Pero bueno, aquí voy a leer unos mensajitos. No, es que esta información es muy amplia. Por eso vamos un poco despacio. Dice, yo he escuchado. Ah, aquí está. Sigo abierto. Yo he escuchado que cuando nos enfermamos es porque el cuerpo ya entró en el proceso de sanación. Y es ahí donde no le entiendo a ese detalle. Eso es precisamente lo que explica el, la quinta esencia, que es la quinta ley del Dr. Hammer. Ahorita vamos en la segunda. La quinta esencia habla del por qué. Y cuando hay una crisis curativa, que es la parte que estamos hablando ahorita, que es ya un paso adelante de, digamos que es la cicatrización de la herida. Si hablamos de, si ocurre una cortada por algún cuchillo, alguna caída, viene el conflicto de, pues, de ir y sanarla, ir y tenemos que tocar y a veces va a doler, a veces va, la persona va a lo mejor si es una, vamos a poner un ejemplo, la otra vez me estaba diciendo una enfermera, estaba platicando con ella y me decía, lo que más viene son accidentes de moto. Y entonces viene y tienen que limpiar, tienen que ver la quemadura. Y entonces hay una crisis, un grito, háblale a mi mamá, háblale a mi papá si es un joven. Y se empiezan a solucionar varias cosas en ese momento. Empiezan a pasar varias cosas. Y aquí es donde uno de los jóvenes brillantes que conozco, que es y que quiero muchísimo, que es mi cuñado, un día hablando de la biodescodificación, me dijo, yo no puedo creer que un problema sea mental. Y obviamente yo nunca, una enfermedad sea mental. Y yo obviamente le dije en ese momento, yo nunca diría que es mental. Yo nunca diría una enfermedad, un accidente, una situación repetitiva, un, un, un síntoma emocional, una depresión, no es mental. No estamos diciendo que es mental en la biodescodificación. Es un recurso como tal. Aquí es donde vamos entendiendo, poco a poco vamos a ir integrando información a lo largo de estos 3 días para que vayamos entendiendo cómo tomar responsabilidad, cómo es que funciona, hablando desde la ciencia, cómo es que funciona nuestro sistema de sanación del cuerpo. Porque sí, utilizamos la medicina, sí, utilizamos una pastilla, una cirugía, una intervención,
Sí lo utilizamos y también va a ser un recurso, pero todo lo que sucede alrededor de esto también es un recurso. Y esta es la manera en que tú puedes observar cómo tomar responsabilidad de tu sanación. Aquí es donde estamos observando cuál es la clave de la clave para tomar esa responsabilidad y ya no dársela al Medicare, ya no dársela a tu doctor, ya no dársela porque él obviamente tiene muchísima responsabilidad. Es como hablar, voy a decirlo un poco, y aquí dice, Tania dice, hay enfermeras que son muy déspotas, el paciente recae y no mejora. Exactamente lo mencionan así, tiene esto y ocurre otro, otro shock en la persona y pues obviamente va a recaer peor porque no está solucionando, no está hablando, no está escuchando a la persona. Pero bueno, no se le instruyó tampoco para eso. También hay que verlo de esos dos lados. Pero entonces, cuando tú empiezas a observar cómo funciona o empiezas a preguntarle de qué manera puedo yo comunicar y conectar todas las herramientas que yo tengo a mi favor, que va a ser desde tu origen de la gestación, que va a ser tenemos varias herramientas. Va a ser mi padre, mi madre, mis abuelos, también son herramientas. ¿Cómo solucionaban ellos las cosas? Y esto es lo genial de la biodescodificación, porque muchas veces las personas creen que tú vas a solucionar tu vida pues leyendo 100 libros, yendo a 100 terapias, yendo a tal cosa, y no, o sea, toda la solución está está en el órgano afectado. Esta es otra de las claves que se han dado cuenta muchas personas, muchos autores, y la gran Albert Einstein de la biodescodificación, que yo le llamo, la gran Paola Sierra, es que la información para solucionar no está en los demás. La información para solucionar está en el órgano que fue afectado, en la emoción, en el síntoma transgeneracional, en el síntoma emocional, en lo que pasó, en ese accidente repetitivo, está la solución, porque la solución está en ti. Te recuerdo esa frase: si miras afuera te duermes, si miras adentro despiertas. La enfermedad solo es una defensa del cuerpo, dice Yanni, de las emociones negativas. Así es. Es cuando vamos observando. Tan solo observar estas leyes, vas a empezar a tener inconscientemente muchas soluciones a varias cosas. Fíjate, aquí dice, a nivel psíquico mental, en esta fase, la persona se encuentra en un estado de preocupación constante sobre el conflicto biológico. Se le presentan pensamientos y recuerdos intrusivos relacionados y aumentan su estado de alerta. O sea, cuando sucede una situación, cual sea que tú te imagines en ese momento, cancelado, tú empiezas a observar inconscientemente cómo le hacía a mi mamá, cómo le hacía a mi papá, cómo le hacían mis abuelos. Y si no los conociste, empieza la mente a recorrer emociones muy fuertes para solucionarla. Es más, si no los conociste, es cuando más solucionan ellos por ti. Si no sabes la información, es cuando más toma posesión de ti el ADN, filogenéticamente hablando, para solucionar por ti. Y entonces la idea que está pasando, hablando desde un, pues ahora sí que una temperatura, un infarto o algo peor, un cáncer, no es una idea tuya, no es un dolor tuyo. Si la persona resuelve la situación del conflicto biológico, es decir, resuelve el peligro o amenaza experimentada en ese bioshock, en ese síndrome de Drake-Hammer, se presenta la conflictólisis, en donde la persona comienza a sentir una sanación, un alivio, una paz sobre el conflicto biológico.
y se detienen los pensamientos recurrentes. Este es el momento de la bioscodificación. Cuando se percata para qué es el recurso que está utilizando. A partir de ese momento inicia la fase postconflictólisis, también llamada fase exhaustiva o de reparación edematosa. Aquí también se observan cambios en varios niveles donde se predomina la disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria, el descenso de la presión arterial, también cambia el patrón del sueño, llevando a la persona a dormir predominante del día, o sea, duerme el día y despertarse por la noche. Se presenta cansancio, debilidad, inflamación, aumento en la temperatura corporal. Por eso muchas veces los niños dicen, ojalá y no se enferme a las 11, 12, y regularmente, como es el periodo de reparación, en las noches cuando se despierta, se enferma y requieren salir, cancelo, corriendo al hospital para que ocurran todos los beneficios ocultos alrededor. Y sí, estoy hablando de padre, de la madre, lo que quiere la padre, del que quiere la madre, lo que quiere el padre, lo que no le gusta, lo que sí le gusta, y empieza a inflamar, empieza, y más adelante voy a ver una información que yo creo que no va a dar tiempo de decirla el día de hoy, pero van a ver el día de mañana, donde revela cómo es que precisamente cuando está el recurso, que no es algo malo, el estrés te ayuda en ese momento, cuando está el conflicto. Lo malo es que se quede mucho tiempo ese conflicto. Entonces, la persona, como les decía, despierta por la noche, se presenta cansancio, debilidad, inflamación, aumento en la temperatura corporal, con vasodilatación, dolor y sensación de malestar en general. Más adelante se presenta la crisis epileptoide o epiléptica, en donde se revive el conflicto biológico a manera de un flashback, como si fuera una fotografía instantánea. En caso de que la persona se encuentre dormida en ese momento, estas impresiones se pueden venir como sueños o pesadillas. Y es ahí cuando dicen que los sueños, no dicen, y ha comprobado Freud y José Silva, el método Silva de ultraaprendizaje, habla de que los sueños te reparan. También se puede notar la presencia de síntomas como escalofríos debido a la vasoconstricción generalizada. Y algo característico durante esta fase es que comienza la eliminación de orina, proceso que se continúa hasta el final de la fase postconflictólisis, después del conflicto vi- vigente, viene la fase postconflictólisis, o la fase cicatricial resolutiva, en donde todos los procesos van retornando a la normalidad y en su lugar se va formando cicatrices. La persona eh, puede continuar con cansancio, pero viene una etapa como de resaca, viene una etapa como lo voy a decir, va a sonar un poco feo, disculpe que lo diga así, pero es como que de extrañar el dolor, porque ya se está sanando, ya se está poniendo en juego. Hola, soy el empleado. Ya no fue ayer. Qué bueno que me dijeron. Otra vez se está poniendo en juego. Entonces en esa crisis es cuando ocurre esa cicatrización, cuando puede ocurrir el peligro de decir la persona, pues yo quiero seguir teniendo este recurso. Y es cuando ocurre esa resaca después del dolor de cabeza, cuando no, dicen, es que todavía no me siento bien. Y se hace, sí, precisamente como dice Tania, se hace adictos al dolor. Dice, tuve una paciente de tantos nervios y ansiedad, depresión, que llegó a convulsionar. Estudios de tomografía y no tenía nada. Así es, esa es la crisis epileptoide. Muchas veces hablaba de la convulsión el doctor Hammer. Cuando llegaba, convulsionaba, se reparaba y pues no tenía nada, pero muchas personas creían que era por lo que le había pasado, pero en realidad al tener la convulsión se caía y se golpeaba la cabeza.
Entonces no se daban cuenta la verdadera contusión que ocasionó esa crisis epileptoide. Cuando hablamos de enfermedades como la ansiedad, este tipo de enfermedades también entra en este tema. ¿Y cómo aplicaría? Pregunta Araceli Miranda. A esto aplica como un síntoma emocional, como un síntoma, ahora sí que de sensación de emociones, de la enfermedad emocional que le llaman, pues la parte de, ¿cómo decir? De la depresión, depresión, ansiedad, entra en síntomas emocionales. Recuerden que tenemos los síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas situacionales, situaciones que se repiten, eh, mm, síntomas transgeneracionales, que van a ser muertes violentas en la familia, situaciones, a veces no saben ni darle como un nombre que se repite en la familia. Había un paciente que tuve de un joven que decía igual lo mismo que me decía Tania, que ya le habían hecho pues, todos los estudios y no se habían dado cuenta de por qué seguía teniendo un dolor muy fuerte en las partes nobles. Entonces, esto también le había pasado a su primo, a su otro primo, y entonces un síntoma transgeneracional, porque es de varias generaciones y de las mismas, o sea, la misma generación, pero también le pasó al abuelo, al papá, a la mamá. La enfermedad solo es una defensa del cuerpo, pone aquí. Listo. Esta es la ley un poco más larga. Ya lo que viene siendo la tercera ley, que es la tercera ley biológica o sistema oncogénico de los programas especiales con sentido biológico, aporta muchos elementos importantes para entender el comportamiento fisiológico preciso de los distintos tejidos, sus funciones. Esta ley explica lo que había dicho yo sobre se volvió a silenciar. La teoría de la libre asociación de Freud, que nos habla de nos habla de cómo es que puedes observar el sentido del órgano afectado, si es un síntoma físico, pero también va a ser el sentido del síntoma emocional, también va a ser el sentido del síntoma transgeneracional o situacional, de situaciones que se repiten. La cuarta ley habla de la simbiosis que tenemos con los microbios. Quiere decir que los microbios no van a ser nuestros enemigos, sino nuestros aliados y van a dejar entrar, pues ahora sí que las bacterias que se necesiten para activar el programa. Es por ejemplo ahorita el ejemplo te doy otra vez nuevamente el de mi computadora. Deja entrar el comando para que siga ahí el recurso de poder lograr hacer a nivel computadora, a nivel hardware, software, lo que requiere la computadora, que es una limpieza tal vez, ¿verdad? Entonces, así, exactamente así, actúan en simbiosis, van a ser simbiontes de nosotros. Y igual, cuando el conflicto, en el caso de la cuarta ley, cuando el conflicto tiene solución, pasa a la segunda fase, empiezan a organizarse de manera que empiece a solucionarse el conflicto también. Estos van a ser los causantes de muchas soluciones, no solo de las enfermedades o de los programas. Y la quinta ley, que era lo que les comentaba, ya más o menos lo iba digiriendo para que pudiéramos entenderlo y yo me pudiera explicar también, obviamente. La quinta ley biológica, la quinta esencia, establece que cada denominada enfermedad es parte de un programa especial de la naturaleza con un sentido biológico, que puede ser comprendido a través de la evolución de la vida. Todos los programas fisiológicos ordinarios de nuestro organismo en conjunto, la fisiología normal, así como los programas especiales,
que muestran una fisiología especial con sentido biológico, han sido integrados a través de millones y millones de años. Quiere decir que no es un por qué me sucedió a mí, sino un para qué. Y es ahí la característica que les dije. Es complicado sin una sesión de bioscodificación o tal vez alguien que tenga esta habilidad de percatarse de las situaciones, que una persona se dé cuenta que gracias a que la abuelita le dio arteriosclerosis, pues están sus hijos más con ella. Gracias a que la mamá se cayó y le sucedió eso, pues el esposo se tiene que quedar, o algo más fuerte. Gracias a ese cáncer, todo empieza a girar alrededor. Y es esa situación que dice Hammer. No lo vamos a decir ahorita con nosotros porque esto podría llegar a ser una especie de controversia o insulto, pero en realidad Hammer, cuando cuando se murió su hijo y él menciona en las cartas que manda a los doctores y a la escritura de su autobiografía, en el libro manda y decía, hijo, muero contigo cada noche. ¿Y qué es lo que le dijo la quinta esencia? ¿Qué es lo que le dijo? Pues le dijo, la biología le dijo, si a ti te duele tanto perder un hijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No voy a dejar que tengas otro hijo que le dio un cáncer en los testículos. No le voy a dejar que tenga otro hijo para que no vuelvas a sufrir esto, porque no lo vas a soportar. Otro ya no lo soportas, por lo que él completamente está diciendo. Y luego voy a decir algo fuerte, muchas madres o padres hablan fuertemente de ellos o de sus hijos diciendo, es que mira, te voy a regalar, ya no soporto a mi hijo de 2 años, mi hija o al adolescente, ¿no? Y, y cómo la naturaleza puede llegar a tomar acción. Y ya no estamos hablando de una religión, estamos hablando de un sistema de programas. Entonces, hasta el día de hoy, vamos a quedarnos hasta aquí. Aquí dice Rosalba, sí, eso había escuchado que las enfermedades las solemos provocar para llamar la atención de alguien y eso también a veces se hace muy increíble. Sí, esa es una parte muy, muy complicada. Es una parte muy complicada de analizarse hacia sí mismo. Por eso se requieren, casi siempre, se requieren espejos, se requieren dobles. Y hace rato fíjate, te voy a explicar algo aquí, voy a explicarles algo importante, ya para concluir con esto. Hace rato me decía una, una clienta, porque también, bueno, nos dedicamos a otras cosas de comercio y todo esto. Nos decía una, una, una clienta decía, oye, es que, ¿qué crees? Una, una mujer que yo tenía, ¿cómo se llama? Una socia que no me quiso pagar algo. Y fuimos a cobrárselo. Fíjate qué sencillo, algo tan sencillo. Y cómo se nos presentan dobles y se nos presentan personas iguales a nosotros. Dice, yo le fui a pagar y tenía un hijo que ya está grande y sigue viviendo con ella, con la señora, con su... Y entonces ella se enojó y nos dijo que nunca nos iba a pagar. Era cuestión de cobrar algo. Y entonces ella, pues, tiene la misma situación, esta clienta que yo tengo, me dice, le digo, bueno, tú también vives con tu mamá y tú también eres igual a ella. ¿De qué te percatas? Y me dice, sí, somos iguales. Y se nos van a presentar dobles, se nos van a presentar situaciones físicas, se nos van a presentar situaciones emocionales, situaciones transgeneracionales, situaciones repetitivas, situación que se repiten en nuestras vidas para poder observarnos. Por eso concluimos con esta frase. Quiero agradecerles a todos los que se conectaron, pero si miras afuera, vas a estar dormido. Si miras adentro, vas a despertar. Tania dice, a mí sí me pasan cosas repetitivas.
Bueno, pues entonces, fíjate bien, a todos nos sucede en un momento. Cuando vayamos explicando los demás, eh, los demás talleres, mañana y pasado, va a empezar a nacer esa habilidad de comunicación con los tres cerebros: cerebro emocional, el cerebro intelectual y el cerebro reptil. Vas a poder descifrar eh, esos mensajes de esas situaciones repetitivas. Por eso sirve la bioscodificación. Pues les agradezco mucho. Esta clase va a quedar grabada y nos vemos el día de mañana para continuar. Si quieren, ya para concluir, déjenme aquí en el chat qué es lo que se llevan el día de hoy por haber escuchado esto. ¿Qué es lo que se llevan? Aquí pónganme en una frase, en una palabra, en un resumen, qué es lo que se llevan de todo lo que escucharon el día de hoy. Aprendizaje. Lau, gracias. Gracias a ti, Lau. Clara Hernández, gracias. Muchas gracias igualmente. Aprendizaje y reflexión. Aquí puso, no dice el nombre, eso tiene un 80. No todo lo que te enseñan en la sociedad es lo correcto según tus vivencias, ese código de tu vida. Genial. Me encanta esa frase. Gracias. Gracias. Más conocimiento para poder entender mi vida. Fabuloso esa. Muchas gracias por esta valiosa enseñanza. Gracias a ustedes por escuchar. Nuevos conocimientos e interés por conocer nuestra mente. Fabuloso. Motivación a reflexionar el tema. Genial. Nos vemos mañana, que tengo que observarme más y ver más hacia adentro y que todo viene de mis ancestros. No, y si entienden el transgeneracional, entenderán la vida. Abigail, buenas noches. Conocimiento interno, gracias. Introspección, gracias. Mil bendiciones, son temas muy importantes, claro que sí. Gracias también, Freddy. Bueno, pues nos despedimos. Que tengan excelente noche.